Aleluya. Amados hermanos, esta noche es una noche muy especial. Tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título El fundamento que necesitamos. Repítalo conmigo, por favor. El fundamento que necesitamos. El fundamento que necesitamos. Y yo quiero invitarle, por favor, a que me acompañe a la epístola del apóstol Santiago. Vamos a abrir la escritura en la epístola del apóstol Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, y vamos a leer el verso 21. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente forma: Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Diga conmigo, la palabra de Dios tiene poder. Una vez más, la palabra de Dios tiene poder. Creo, amados hermanos, con convicción, que la palabra del Señor nos ha sido dada para nuestra salvación y nuestra completa y constante edificación. Y nosotros como hijos de Dios debemos de ser un pueblo que busque diligentemente conocer la voluntad del Señor a través de su palabra. Déjeme expresarle que considero que hoy más que nunca es evidente el hecho de que como sociedad estamos atravesando por un periodo de oscuridad e inestabilidad. Hoy no es de extrañar que la gente llame a lo malo bueno y haga de lo malo algo bueno. Y esto se debe principalmente al hecho de que como sociedad no tenemos un cimiento sólido, un fundamento que nos permita mantenernos estables en medio de la dificultad y la adversidad. De hecho, pareciera de pronto que como seres humanos estamos creciendo de tal forma que carecemos de lo más elemental, de lo más fundamental en el desarrollo de la vida personal, de la vida social, de la vida familiar. Y me refiero principalmente al sentido común. Y esto lo vemos de forma clara al abrazar formas de pensamiento y conductas que a la postre terminarán afectándonos más que resultando en algún grado beneficioso para nuestra vida. Estoy seguro que todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida las consecuencias del equivocarnos. Y es que estoy seguro que en todos, en algún momento de nuestra vida, han surgido esas ideas que de momento sentimos que son muy buenas, que terminan siendo un desastre. Creo que en medio de todas estas circunstancias y en medio de todas estas situaciones, Dios desea ayudarnos y para eso nos envía su palabra. La gran mayoría de personas toman sus decisiones basados en lo que creen, en lo que piensan y en lo que han calculado. El problema por el cual muchas veces sus decisiones son equivocadas es debido a que su marco de referencia también es un marco equivocado. Por ejemplo, si yo quiero hacer un mueble de madera y para medir y cortar los tramos de madera que necesito y utilizo en ello una regla cuya métrica esté equivocada, al final el resultado no será el esperado. Y lo mismo sucede, amados hermanos, cuando intentamos resolver nuestros enigmas e interrogantes personales, cuando carecemos del marco de referencia correcto. Es decir, cuando no atendemos al consejo de la palabra de Dios, cuando no atendemos a las instrucciones del Señor, generalmente nuestro marco de referencia nos va a colocar en una posición que poco a poco nos irá apartando del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Nuestra forma de pensar e incluso razonar, sentir y actuar muchas veces está determinada por nuestro contexto personal, el tipo de crianza que tuvimos y las diferentes experiencias que hemos vivido. Sin embargo, cuando empleamos nuestras emociones, experiencias y razones para intentar establecer el fundamento que le provea a nuestra vida de estabilidad, corremos el riesgo
que lejos de proveernos un fundamento sólido, nos coloquemos en una posición de fragilidad y vulnerabilidad, debido principalmente a que como seres humanos tendemos a ser emocionalmente inestables y volubles en cuanto a la forma en la cual juzgamos nuestro entorno, debido a que muchas veces dicha apreciación depende de cómo nos sentimos o el momento particular que atravesamos. Por este motivo es que considero que como hijos de Dios requerimos volvernos al Señor de todo corazón y pedirle a Él que sea quien dirija nuestros pasos y decisiones. De ahí que cobre sentido la palabra del Señor cuando ésta nos advierte que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Considero, amados hermanos, de suma importancia que retomemos esa búsqueda de Dios a través de las Escrituras. A veces pareciera que la vida nos ha enseñado tanto, que hemos tropezado tantas veces y que hemos aprendido demasiado como para recurrir a la Escritura. Déjeme recordarle las palabras del salmista cuando él expresa y dice: lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es esa lámpara que va a permitirnos conocer de una forma mucho más clara, de una forma mucho más real, el camino por el cual transitamos. Y la palabra de Dios nos va a guiar por un terreno sin obstáculos. No así nuestra experiencia, no así nuestras propias capacidades, no así nuestras habilidades y mucho menos nuestras emociones. Por eso es muy importante, amados hermanos, que consideremos esta verdad y nos volvamos al Señor, nos volvamos a la palabra de nuestro Dios. Considere lo siguiente. Leemos en nuestra lámina lo siguiente. Pocas cosas en nuestro diario vivir nos pueden garantizar el resultado que anhelamos. Sin embargo, el volvernos a Dios y decidir que su palabra sea la que alumbre nuestro caminar, nos da la garantía no solo de obtener el resultado que anhelamos en nuestra vida, sino que también nos garantiza el que al final del proceso nos hallaremos dentro de la voluntad de Dios. Todo el mundo está corriendo tras aquello que quiere. Todo el mundo está generándose la estrategia para alcanzar aquello que desea. Sin embargo, muchas veces aquello que deseamos o aquello que anhelamos se encuentra fuera de la voluntad de Dios. Y es ahí donde la palabra del Señor nos advierte, nos dirige, nos corrige. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos volvernos a ella, porque tal vez tenemos nosotros en nuestro diario vivir elementos, herramientas, capacidades que pudieran permitirnos garantizar en cierta medida el resultado que anhelamos. Pero le pregunto, al final del proceso, ¿usted estaría dentro de la voluntad de Dios? Si usted está corriendo tras aquello que su corazón anhela, si usted está corriendo tras aquello que su corazón desea, la gran mayoría de las veces la respuesta es no. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza desea lo que es contrario a la naturaleza de Dios. Y para que nosotros podamos ser guiados, para que nosotros podamos mantenernos dentro de la voluntad del Señor, es por ello que Él envió a nosotros su palabra. Y como ya le mencionaba anteriormente, si nosotros determinamos abrazar su palabra, no solamente vamos a garantizar el hecho de que podremos llegar a alcanzar aquello que anhelamos, sino que también al término del proceso estaremos dentro de la voluntad de Dios. Y esta es una de las cosas más valiosas en la vida. Alguien expresó: no hay más grande fracaso como el alcanzar o lograr aquello que Dios no te indicó que hicieras. Y sabe, creo de todo corazón que hoy necesitamos volvernos al Señor para pedirle a Él que dirija nuestro corazón, para pedirle a Él que dirija nuestros pensamientos, para pedirle a Él que corrija nuestro caminar. Estoy convencido de que la palabra de Dios es la única que puede darnos el fundamento que nosotros necesitamos.
Nuestras habilidades, nuestras capacidades y todo lo que nosotros poseemos y tenemos posiblemente nos pudieran servir para lograr aquello que nuestro corazón desea, pero no necesariamente nos garantiza que al término del proceso estemos dentro de la voluntad de Dios. Pero la palabra de Dios sí. Y por eso es importante que atesoremos la palabra del Señor, para que entonces, al vivir la palabra, nosotros podamos caminar en unidad con el Espíritu del Señor. Mire, considere lo que dice la palabra de nuestro Dios y vamos por favor a esta cita, Mateo capítulo 7, versos del 24 en adelante. Mateo capítulo 7, vamos allá. Mateo capítulo 7 y vamos a leer versos 24 al 26. En cuanto lo tenga, puede decir gloria a Dios, puede compartir la transmisión. Vamos a glorificar al Señor. Mateo capítulo 7, versos del 24 al 26, y dice así la palabra de nuestro Dios. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Le hago una pregunta básica y fundamental. ¿Qué es lo que usted espera de su vida? ¿Que su vida tenga un desenlace de ruina o de éxito? Estoy seguro que conforme avanza el tiempo, todos anhelamos tener éxito, tener experiencias que nos enriquezcan, pero sobre todo, experiencias que nos acerquen más a Dios, que nos permitan sabernos en paz con el Señor. Y sabe, amado hermano, esto no brota de nuestro corazón, esto es algo que la palabra del Señor siembra en nuestro corazón. Por naturaleza somos malos. Nuestra naturaleza está vendida al pecado. Y solo la palabra de Dios, como agua purificadora, puede ir transformando dicha naturaleza en nuestro interior. La palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestra manera de pensar. La palabra de Dios tiene la capacidad y la autoridad para dirigirnos en momentos difíciles de nuestra vida. Pero necesitamos estar dispuestos a escucharla y a obedecerla. Yo le pregunto, ¿qué tanta disposición hay en su corazón para obedecer la palabra del Señor? ¿Usted está completamente decidido y determinado a que la palabra del Señor se convierta en el fundamento de su vida? El fundamento con el que contemos lo va a determinar todo. Es cierto que cada uno debe cuidar la forma en la cual construye, pero también es cierto que si el fundamento es el equivocado, no importa qué tan hermosos sean los acabados de lo que hemos construido, jamás dicha estructura tendrá la capacidad de soportar los estragos del entorno. En este sentido, considero que como hijos de Dios debemos de afirmar nuestras convicciones de fe. Y para ello no hay cimiento más sólido que el que nos provee la palabra de Dios. Podemos pensar que nuestra vida es increíble, nos llena de satisfacciones, nos llena de tantas emociones, sensaciones, y todo lo que deseamos lo alcanzamos y lo logramos. Pero la pregunta que podría realmente descubrir si somos personas que están alcanzando el éxito o no, radica en el hecho de si estamos viviendo o no dentro de la voluntad de Dios. Porque la Escritura es clara y nos dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? ¿De qué le sirve a una persona ganar el mundo si al final de cuentas pierde su alma? Y sabe, nosotros estamos en medio de una generación que no conoce a Dios,
que vive en tinieblas, que menosprecia la relación con Dios, que desvirtúa la verdad. Una generación que, como mencioné al principio, a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo, que pone lo dulce por amargo y lo amargo por dulce, que hace de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. En esa generación nos ha tocado crecer, pero es importante que entendamos que como hijos de Dios debemos de prevalecer ante toda adversidad, porque nuestro Dios es luz y nosotros hemos sido llamados a reflejar la luz del Señor. Recuerden lo que el Señor Jesucristo enseñó y Él dijo que no se prende una lámpara y se esconde debajo de un cajón. Al contrario, se coloca en lo alto para que esa luz alumbre a todos los que están en casa. Creo que es imprescindible que hoy volvamos a la palabra del Señor de una manera más seria y más ferviente, para que entonces podamos tener los elementos que le den cimiento a nuestra vida, que nos permitan enfrentar la adversidad, las pruebas, las tentaciones, las dificultades, desde una perspectiva distinta, donde ya no somos nosotros y nuestra experiencia, ya no somos nosotros y nuestra capacidad, sino es Dios con nosotros, guiando nuestro caminar, guiando nuestro andar a través de su palabra. Muchas personas suelen menospreciar las enseñanzas bíblicas porque consideran que son simples narrativas personales del orador. Pero si realmente estamos ante una enseñanza bíblica, vamos a poderlo descubrir debido al nivel de impacto que dicha palabra está produciendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Si nosotros estamos escuchando la voz del Señor a través de una enseñanza, a través de una predicación, tal y como lo expresa la Escritura, no deberíamos endurecer nuestro corazón. Tal vez la palabra de nuestro Dios nos está incomodando, tal vez la palabra de nuestro Dios de alguna manera nos está confrontando. Pero necesitamos, amados hermanos, entender lo que la palabra del Señor desea comunicarnos para que al ponerlo en práctica nosotros comencemos a experimentar el propósito de Dios en nuestra vida. No hay un camino alterno si lo que realmente queremos es agradar a Dios. Déjeme decirle que cuando cambiamos los mandamientos o las ordenanzas que la palabra de Dios nos da y lo cambiamos por aquello que nosotros sentimos o queremos, cambiamos la verdad que nos podría sostener en el día malo por aquello que no tendrá la capacidad de darnos la solidez que nuestra vida necesita cuando los embates del día a día comiencen a golpearnos. Creo que hoy, como siempre, debemos ser un pueblo que ame la palabra del Señor y se disponga a ponerla como fundamento de su vida para solamente de esta forma ser dirigido por el corazón de Dios. Le hago una pregunta personal. ¿Ama usted la palabra de Dios? La segunda pregunta va a responder a la primera. ¿Obedece usted a la palabra de Dios? Porque podemos decir que amamos la palabra de Dios, pero si no la obedecemos, si no la ponemos en práctica, entonces, ¿qué hay de cierto en el hecho de que amamos la palabra de Dios? Necesitamos hoy tener ese cambio en nuestra manera de pensar, que sea Dios abriendo nuestros ojos, que sea Dios trayendo sensibilidad a nuestro corazón para comprender en qué estamos mal y de qué forma podemos corregirlo. Y sabe, esa convicción la provee el Espíritu Santo, pero solo como resultado de lo que la palabra de Dios está sembrando en nosotros. Por eso muchos cristianos andan por la vida confundidos. Y permítame mostrarle esta imagen. Muchos cristianos están caminando por la vida confundidos, creyendo que lo que sienten en su corazón es la voluntad de Dios, aunque ésta contradiga las Escrituras. Y es que le hemos dado
más peso a lo que sentimos que a lo que Dios ha escrito en su palabra. Y sabe, es tiempo de cambiar. Debería de pesar para nosotros más lo que está escrito que lo que sentimos. Yo entro a una tienda y tengo la oportunidad posiblemente de tomar un dulce y salirme de la tienda sin pagarlo. Mi experiencia dice, pues no va a pasar nada, nadie se dio cuenta que lo tomé, me lo voy a llevar. Pero la palabra de Dios dice, no robarás. Entonces, ¿qué voy a poner en primer lugar? ¿Lo que la palabra de Dios enseña o lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo deseo? Si amamos realmente la palabra del Señor, vamos a obedecerla. Pero si no amamos la palabra del Señor, vamos a buscar pretextos. Hoy día muchos creyentes, lejos de caminar victoriosos, van de fracaso en fracaso, por el simple hecho de no buscar la dirección que Dios nos brinda a través del consejo de su palabra. Es verdad, como ya lo mencioné, no siempre encontraremos en las Escrituras una expresión que aliente nuestro proceder, mayormente si éste no está dentro de la voluntad de Dios. No esperes que Dios aliente tu mal proceder, tus malas decisiones. Hay personas que dicen, yo lo único que quiero, lo único que pido es que Dios me bendiga. En cualquier cosa que yo emprenda, esté dentro de su voluntad o no, yo lo único que quiero es que Él me bendiga. Entonces estás empleando a Dios como si Él fuese tu amuleto, pero no como si Él fuese realmente tu Dios. En ocasiones, al exponernos a la palabra del Señor, nos sentiremos incómodos por el hecho de que la palabra del Señor nos va a confrontar con ella misma. Sin embargo, solo a través de la práctica de la palabra de Dios es que podremos crecer y madurar en nuestra fe. ¿Hasta cuándo como hijos de Dios vamos a aumentar nuestro nivel de experiencia con Cristo? ¿Hasta cuándo nuestro nivel de obediencia, nuestro nivel de entrega, nuestro nivel de sumisión y sujeción a la voluntad del Señor será mayor? A veces estamos esperando simplemente que algo trágico en nuestra vida suceda como para voltear nuestra mirada al Señor. Y mire, Dios es tan misericordioso, Dios es tan bueno con nosotros, que nos atrae con lazos de amor. Dios no está esperando que te equivoques para acertarte un correctivo, para castigarte. Él aun cuando nos equivocamos, cuando tropezamos, nos atrae con lazos de amor. Y a través de su palabra desea que usted y yo tomemos conciencia de cuál es nuestra condición y se genere en nosotros convicción para poder caminar en acuerdo con Él. Por eso es que el apóstol Santiago expresó lo siguiente, escúchelo con atención, es Santiago capítulo 1, verso 22, y dice la palabra de nuestro Señor así, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. La Escritura en otra porción dice que Dios no considera justos a aquellos que oyen la palabra de Dios, sino a aquellos que la ponen en práctica. En otras palabras, tal vez el escuchar la palabra de Dios un día domingo, un día martes o una reflexión entre semana pueda calmar tu conciencia y aligerar tus cargas. Pero si quieres ser verdaderamente libre, tú necesitas volverte a Dios de todo corazón y entonces determinarte a vivir en obediencia a la palabra que conoces. Muchas personas están preocupadas por aquello de la palabra de Dios que aún ignoran. Yo a todos ellos les digo, ocúpate de la palabra que entiendes, ocúpate de la palabra que conoces, porque esa palabra que hoy nos justifica, escúchalo bien, el día de mañana nos habrá de sentenciar cuando nos presentemos delante de Dios y seamos hallados entre los desobedientes, entre aquellos que no abrazaron el consejo de Dios
y prefirieron ser sabios en su propia opinión. Déjame decirte que siempre que decidamos caminar de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, vamos a estar allanando nuestro camino. Estableceremos en nuestra vida principios y valores que nos permitirán caminar de acuerdo con Dios y disfrutar de su amistad. Por el contrario, cuando resistimos la palabra del Señor, acarreamos sobre nuestra vida maldición, puesto que nos oponemos a lo que Dios ha establecido para nuestro bien. Yo le pregunto, ¿usted está caminando con Dios o debido a su desobediencia está luchando contra Dios? La actitud que tengamos hacia la palabra de nuestro Dios determina qué posición tenemos delante de Él. ¿O somos sus amigos o nos hemos vuelto sus enemigos? Y creo, amados hermanos, que este es un buen momento para que podamos reflexionar sobre la forma en la cual estamos viviendo y la forma en la cual en este momento estamos desarrollando nuestra vida, puesto que necesitamos alinear nuestros pasos a la voluntad de Dios. Hoy más que nunca requerimos volvernos al Señor y comenzar a atesorar de una forma más seria, más real, más viva, más profunda su palabra. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y esta tiene la capacidad de llevarnos a nuevos niveles de fe y obediencia cuando nos atrevamos a vivirla. Ya lo dice el apóstol Santiago, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Solamente si llevamos la palabra de Dios a la práctica es que vamos a poder ver ese cambio, vamos a poder ver esa transformación en nuestra vida. La palabra de Dios tiene poder, tal y como se lo mencioné al principio. La palabra de Dios tiene la capacidad para dirigir nuestra vida, para moldear nuestro temperamento, para traer orden a nuestra vida. Y por eso es importante que hoy podamos considerar lo que la palabra del Señor nos enseña. Y mire, fíjese lo que dice la palabra del Señor ahí en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. ¿Lo leemos juntos? ¿Le parece bien? Lo leemos a la cuenta de 3. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Qué hermoso es poder ver este perfil de la palabra de Dios y darnos cuenta que el Señor ha enviado a nosotros su palabra con el único propósito y finalidad de que al ponerla en práctica podamos estar en unidad con Él, podamos caminar en acuerdo con Él, podamos participar del proceso de transformación que el Espíritu Santo desea llevar a cabo en nuestra vida a fin de que seamos en todo como Cristo Jesús. Pero si nosotros somos un pueblo rebelde, si nosotros somos un pueblo que tiene todavía mentalidad de menú, es decir, que abraza aquello que de la palabra de Dios le agrada, le gusta y desecha todo aquello que le incomoda, no vamos a poder trascender en nuestro desarrollo espiritual. Semanas atrás les prediqué una enseñanza que titulé Cómetelo todo. Y yo hablaba sobre la importancia que tiene el permitirle a Dios que su palabra en totalidad ministre en nuestro corazón, tanto aquella que nos alienta como aquella que nos confronta, tanto aquella que nos desafía como aquella que nos corrige. Este es un buen momento para que nos volvamos al Señor y amemos de veras su palabra. A veces tenemos la palabra de Dios en un menosprecio y en un valor tan superfluo que yo le diría,
lo siguiente y le pongo esta prueba. Revise su Biblia. Tal vez usted tiene una Biblia deshojada, maltratada, sucia. Tal vez usted tiene una Biblia que incluso las hojas continúan pegadas porque nunca la ha escudriñado en su totalidad. ¿En qué condiciones tienes tu Biblia? Por lo general, en esa misma condición tienes tu corazón. Si mi Biblia está descuidada, si mi Biblia no da muestras de que es una Biblia que constantemente se utiliza, mi vida espiritual corresponderá a ese estado de la Biblia. Creo de todo corazón que hoy más que nunca tenemos no solamente que volvernos hacia una lectura más asidua, más seria, más contundente, sino creo que tenemos que volvernos hacia una práctica continua de lo que la palabra de Dios nos revela a través del Espíritu Santo a nuestro corazón. Me encantan estos 4 aspectos que menciona la Escritura y dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Él y útil para enseñar. Diga conmigo, para enseñar. Déjeme decirle que la palabra de nuestro Dios tiene la autoridad y el poder para revelarnos la voluntad de Dios, comunicándonos el conocimiento que necesitamos para hacer lo que a Dios le agrada. Cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted escucha una enseñanza de la palabra de Dios, cuando usted escucha una conferencia cristocéntrica y basada en la palabra de Dios, usted está siendo enseñado por Dios sobre aquellas cosas que Él desea que usted conozca, que usted entienda. ¿Para qué? Para equipar su vida. Dios desea equiparnos para que podamos vivir en victoria. Y hemos aprendido a lo largo del tiempo muchas cosas, como el hecho de que debemos de resistir al diablo y él va a huir de nosotros. Hemos aprendido que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Hemos aprendido que el principal mandamiento tiene que ver con amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Que el segundo mandamiento es muy semejante a este y es el de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hemos aprendido que podemos enojarnos siempre que esa molestia no nos lleve a pecar. Hemos aprendido muchas cosas que en el consejo de Dios Él nos ha dado para equiparnos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. También la palabra de Dios es útil para reprender. Saben, la palabra de Dios tiene autoridad y capacidad para desaprobar nuestro proceder y nuestra conducta. No es el pastor el que te regaña. No es el pastor el que te está señalando y te está diciendo qué es lo que estás haciendo mal, porque el pastor ignora el 99.9 de cómo desarrollas tu vida, pero el Espíritu Santo no. Y cuando en una enseñanza tú estás expuesto a la palabra de Dios y comienzas a percibir cómo la voz del Espíritu Santo se personaliza para contigo y comienza Dios a convencerte de aquello que has estado haciendo mal, de aquello en lo cual te has equivocado, es que la palabra del Señor te reprende. ¿Para qué? Para que cambies tu actitud y la dirección de tus pasos. Pero muchos de nosotros, como el pueblo de Israel, decimos, no lo vamos a seguir. Yo estoy bien como estoy. Y aunque el pastor me aviente de pedradas desde el púlpito, pues él no es perfecto. Y nos equivocamos en el hecho de creer que es un hombre basado en su capacidad quien trata de corregir nuestra vida, ignorando que es Dios a través de su palabra quien está interesado en cambiar de dirección nuestros pasos.
Leímos en el pasaje, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir. La palabra de nuestro Dios, amados hermanos, tiene poder para arreglar nuestra vida, para poner en orden nuestros pensamientos y nuestras emociones, a fin de que podamos escapar del error que nos tiene cautivos. El Señor Jesucristo dijo que aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y la palabra del Señor tiene la capacidad para corregirnos, para traer orden a nuestra mente, orden a nuestras emociones y arreglar nuestra vida. ¿No le gustaría a usted que su vida fuese transformada por Dios? ¿Sabe qué es lo que necesitas? Una dosis extra de la palabra de Dios. Pero no solamente necesitas tener más palabra en tu corazón, necesitas disponer tu corazón para que la palabra de Dios produzca fruto en tu interior. Cuando en nosotros existe esa voluntad para que Dios sea glorificado, entonces, amados hermanos, los cambios comienzan a producirse en nuestra vida. Pero si nosotros solamente vamos a escuchar aquello que consideramos que es bueno y benéfico para nosotros, desechando aquello que nos incomoda, haciendo oídos sordos a aquello que nos confronta, créame una cosa, usted no va a poder avanzar en su desarrollo espiritual. Leemos en el pasaje y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Instruir en la justicia. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la palabra de Dios tiene autoridad para marcarnos la forma en la cual debemos pensar y actuar. Diga conmigo, la palabra de Dios tiene autoridad para marcarme la forma en la cual yo debo pensar y actuar. ¿Pero qué creen? Si no hay voluntad en nuestro corazón, no va a pasar la palabra del Señor más allá que el provocarnos una emoción. A lo más satisfacer una exigencia intelectual, pero no va a provocar un cambio en lo íntimo de nuestro corazón. Para que la palabra pueda provocar un cambio en nuestro interior, necesitamos rendir nuestra voluntad al Señor. De ahí la importancia de que la palabra de Dios se convierta para todos y cada uno de nosotros en nuestra máxima norma de fe y conducta. La palabra del Señor tiene que convertirse en tu vida en la máxima norma de fe y conducta. ¿Tú quieres que Dios te prospere al emprender un negocio en el que sabes que vas a cometer fraude? ¿Cómo es eso? Tú quieres que Dios te bendiga en un acto en el cual tú sabes que es contrario a lo que su palabra enseña. Y a veces nos movemos en tal nivel de degradación que caemos en esos errores. Y estamos esperando que Dios esté de nuestro lado cuando con nuestras acciones estamos haciendo aquello que su palabra reprueba y que nosotros sabemos que no es correcto. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues el fundamento de nuestra vida no es sólido, no es la palabra, son nuestras emociones, son nuestros deseos. ¿Y sabes cuál es el problema? Que cuando los días malos vengan, los momentos de lluvia, de tormenta, cuando los vientos fuertes golpeen nuestra vida, no tendremos el fundamento sólido que nos permita mantenernos en pie, porque no edificamos nuestra casa sobre la roca. No edificamos nuestra vida sobre la palabra de Dios. Tú puedes edificar tu vida sobre lo que piensas, sobre lo que sientes, sobre lo que crees y esmerarte por alcanzar tus objetivos. Y posiblemente los logres porque eres una persona muy inteligente, muy capaz. Pero la pregunta que debería importar es,
y al final del proceso estaremos dentro de la voluntad de Dios. Necesitamos hoy evaluar eso. Porque de otra manera, amados hermanos, ¿cuál es el fundamento de nuestra vida? Para el apóstol Pablo, el tener como fundamento la palabra del Señor era algo sumamente importante, ya que él sabía que al vivir teniendo como fundamento la palabra de Dios, garantizas el respaldo de Dios sobre tu vida. Yo le pregunto esta noche, ¿usted quiere tener el respaldo de Dios en su vida o no? ¿Qué es lo que usted quiere tener? Necesitamos hoy tener claridad en aquello que perseguimos, tener claridad en aquello que deseamos, tener claridad en aquello que anhelamos. ¿Quieres hallarte dentro de la voluntad de Dios o quieres permanecer fuera de la voluntad de Dios? Acompáñame a ver lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 4, verso 6. 1 Corintios capítulo 4, verso 6. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: Hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. El apóstol Pablo dice, si hay algo fundamental en la vida de un creyente, es el que éste viva de acuerdo a lo que está escrito. No podemos ir más allá de lo que está escrito basándonos en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros sentimos, en lo que nosotros imaginamos que Dios nos dijo. Si no tienes respaldo escritural, posiblemente lo que tú consideras que Dios te habló y que está fuera de su voluntad es la voz incluso de un demonio que desea apartarte de la voluntad de Dios, que desea sacarte del propósito del Señor. Estamos viviendo tiempos decisivos donde cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. Y es aquí donde cada uno tiene que tomar la decisión de abrazar las Escrituras. Necesitamos hoy más que nunca volvernos a Dios y volvernos a su palabra. Solo de esta manera vamos a poder tener la estabilidad y la solidez que Dios quiere. Mire, considere lo siguiente. En la lámina dice así: cuando una persona tiene como fundamento de su vida la palabra de Dios, siempre buscará a través de su guianza y dirección agradar al Señor. ¿Cómo sé cuánta palabra de Dios habita en mí? Porque de forma proporcional tendré el mismo deseo de agradar a Dios. Si en mí no hay palabra de Dios, yo no voy a interesarme en agradar al Señor. Pero si en mí está la palabra de Dios siendo cultivada en el día a día, atesorada, valorada, y deseo cada día poderla poner en práctica, entonces de esa misma manera y en esa misma intensidad voy a querer agradar al Señor. Ahora, ese deseo de agradar a Dios no se limitará a buscar que mi conducta sea la adecuada, porque muchos de nosotros nos esforzamos solo por hacer lo que la gente ve, lo visible, sino que también le vas a permitir a la palabra gobernar sobre tus pensamientos, emociones y deseos, lo que es invisible. ¿Cuántos de nosotros decimos, es que yo estoy obedeciendo a Dios? Externamente hice lo que Él me está pidiendo, pero internamente no controlamos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos. Y posiblemente en lo externo estamos obedeciendo a Dios, pero íntimamente, como dicen por ahí, estamos rompiendo toda la vajilla. Amado hermano, ¿cuántas veces nos esforzamos por hacer lo que la palabra de Dios dice que debemos hacer? Pero nuestra obediencia es solo en el ámbito externo porque carece de sujeción en nuestro corazón. ¿Cuántas veces nos estamos quedando
lejos de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nuestro hacer puede ser impecable, pero no es congruente con lo que hay y con lo que atesoramos en lo íntimo de nuestro corazón? He conocido personas que desempeñan sus ministerios de forma impecable, tienen habilidades, tienen talentos, pero cuando profundizas en la relación con esas personas, te das cuenta que su corazón está lejos de Dios. Lo que aparentemente la gente puede reconocer como obediencia no se traduce de la misma forma en lo íntimo de su corazón. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? En la Biblia encontramos el ejemplo de dos generaciones que contrastan entre sí. La diferencia radica principalmente en el fundamento, en los valores que gobernaban sus vidas. Y les estoy hablando de un contraste muy fuerte que se da entre la hija de Herodías. Según los historiadores, esta señorita se llamaba Salomé, y Esther. Son dos jóvenes que están enfrentando las circunstancias propias de su tiempo y que cada una de ellas tiene aspiraciones personales, pero que al final de cuentas decide de acuerdo a los valores que gobiernan su corazón. Esther era judía y por causa de esto conocía las escrituras. Y cuando ella estuvo en una posición para poder elegir qué es lo que quería, actuó conforme a la voluntad de Dios. Y no así en el caso de Salomé, hija de Herodías, quien cuando tuvo la oportunidad de elegir, eligió de acuerdo a sus impulsos, deseos y emociones. Le hago la pregunta, ¿cuál es el fundamento que está gobernando en usted? ¿Es la palabra de Dios? ¿O es su propia carnalidad? Son sus propios deseos, es su propia prudencia, su propia sabiduría, su propia experiencia. ¿Para qué busco en la palabra de Dios una respuesta si yo ya me las sé todas? ¿Cuántas veces tenemos esa actitud de orgullo en nuestra vida? ¿Cuántas veces preferimos no invertir nuestro tiempo en la palabra de Dios justificándonos en el hecho de, es que leo la Biblia y yo no la entiendo? ¿Necesitas orar más? Si tú no entiendes la palabra que lees es porque Satanás ha puesto un velo sobre tus ojos. Y necesitas orar pidiéndole al Espíritu Santo revelación para que entonces el velo sea quitado a causa de esa intimidad con Cristo. Porque eso dice la palabra de Dios, que el velo se quita en Cristo. Para que entonces la riqueza de la Escritura sea revelada a tu corazón. Pero hay cristianos que menosprecian la palabra de Dios y dicen, no, ¿ya para qué? Me espero al sermón del domingo. Además, casi siempre el pastor le atina a lo que yo necesito. No es el pastor, es Dios hablando a tu vida, es Dios tratando de dirigir tus pasos, enseñándote, instruyéndote, corrigiéndote, mostrándote cuál es su voluntad. Pero nosotros no tenemos la capacidad para sostener ese nivel de conversación, puesto que nuestra vida espiritual está abandonada. Y el fundamento de nuestro diario vivir radica en aquello que nosotros queremos y aquello que nosotros deseamos. Pero vamos a ver este contraste tan fuerte. Y yo le invito a que vayamos primero a ver el caso de Salomé, hija de Herodías, y vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 6. Evangelio de Marcos, capítulo 6, y vamos a leer el verso 22, verso 23 y verso 24. Y dice así la palabra del Señor. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras y te lo daré, le dijo el rey a la muchacha. Y te prometo, bajo juramento, que te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino.
Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué debo pedir? Y ella contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. ¿Cuál era el problema entre Juan y Herodías? Herodías había estado casada con el hermano de Herodes. Y una vez que ellos disolvieron su relación, Herodías quería casarse con Herodes. Y Juan le decía continuamente a Herodes, no te es lícito tener por mujer a la esposa de tu hermano. Esto molestaba en gran manera a Herodías, porque la palabra la confrontaba, la palabra de alguna manera la incomodaba. Y por esta causa es que odiaba a Juan. Y cuando tuvo la oportunidad, entonces demostró lo que había en su corazón. Quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y si usted lee lo que continúa la historia narrando, se dará cuenta que Herodes, a causa del juramento, tuvo que cumplir su palabra y mandó que en ese mismo momento decapitaran al profeta Juan el Bautista. Veamos el contraste de otra joven y vamos al libro de Esther. Esther capítulo 7. Esther capítulo 7 y vamos a leer los versos del 2 al 4. Otra joven que también tiene aspiraciones, que también tiene sueños, pero que tiene principios y valores diferentes. Y dice la palabra del Señor así. Al segundo día, mientras brindaban, el rey le preguntó otra vez, dime qué deseas, reina Esther, y te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Esther respondió, si me he ganado el favor de su majestad, y si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida. Mi petición es que se compadezca de mi pueblo, porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio, muerte y aniquilación. Si solo se nos hubiera vendido como esclavos, yo me habría quedado callada, pues tal angustia no sería motivo suficiente para inquietar a su majestad. ¿Se da cuenta del contraste? Tenemos a dos señoritas que tienen diferentes fundamentos en su vida. La primera, Salomé, hija de Herodías, quiso satisfacer lo que sus emociones y lo que sus deseos y sus impulsos le dictaban. La segunda, con principios y fundamentos distintos, Esther, buscó que la palabra y la voluntad de Dios se cumpliera, aun cuando ella no alcanzara lo que inmediatamente pudiera haber deseado. ¿Por qué? Porque la palabra la gobernaba. Cuando la palabra de Dios te gobierna, te guía. Y creo de todo corazón que necesitamos, hoy más que nunca, volvernos al Señor con esa pasión, con esa diligencia, con esa determinación a obedecerle. Nos resulte cómodo o no, nos sea fácil o no, pero necesitamos mostrarle a Dios un nuevo nivel de compromiso. Quiero compartirle esta imagen y ahí hay dos expresiones que me parecieron profundas y realmente relevantes. Uno de ellos, de nombre Russell, apellido Nelson, dice, recuerda, el pecado, aunque sea legalizado por el hombre, sigue siendo pecado a los ojos de Dios. El segundo de ellos, de nombre Dalin, dice, las leyes del hombre no pueden hacer moral
lo que Dios ha declarado inmoral. Y es que hoy vivimos en esa sociedad, como mencioné anteriormente, que le ha cambiado el sentido a las cosas, ha perdido los valores, ha perdido el cimiento. Hoy nuestra sociedad llama a lo que es bueno malo, a lo que es malo lo hace bueno. Y a veces pareciera que el cristiano no tiene opciones. Y cuando el cristiano ignora la escritura, por lo general se deja llevar, se deja arrastrar por lo que la mayoría dice. Y nosotros necesitamos conocer las escrituras para que aún cuando la mayoría alabe lo que no es correcto, nosotros nos mantengamos firmes delante de Dios. Es algo así como lo que sucedió con los 3 jóvenes hebreos. Nabucodonosor ordena que al toque de la trompeta ellos tienen que doblar su rodilla delante de la estatua que él ha erigido. Ellos en la palabra de Dios leyeron que no se podrían postrar delante de ninguna imagen, que al único a quien le debían adoración era al Señor. Y ese nivel de valor hizo que ellos tuvieran la fuerza, la capacidad para enfrentar a la autoridad más poderosa en ese entonces a nivel mundial. Hoy muchos creyentes no tienen ni siquiera el valor para compartir un texto de la palabra de Dios en sus redes sociales. Se avergüenzan de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes reciben las conferencias entre semana y simplemente dicen, ay, qué bueno, sí, gracias, pero no hacen más? Créame, no pretendo, como muchas veces nos llega a suceder con aquellas personas que nos incluyen en sus cadenas de mensajes, saturar su teléfono. Deseo que usted se convierta en un factor de bendición para la gente que le conoce. Y es triste cómo de 100 personas que pudieran estar en esa lista, menos del 10% está republicando, está compartiendo, está llevando la palabra de Dios a otros. Amados hermanos, es tiempo de que nos volvamos al Señor y amemos su palabra. Acompáñenme a ver lo que dice la Escritura allí en el Salmo 78, verso 1. Salmo 78, verso 1. Y dice la Escritura de la siguiente forma: Pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Amados, Dios desea que cada uno de nosotros se vuelva a Él de todo corazón. Que podamos decirle, Señor, yo quiero vivir de acuerdo a lo que tu palabra me enseña. Señor, yo quiero caminar en acuerdo contigo. Muchas veces nos vamos a enfrentar a situaciones que contrasten con la palabra de Dios que conocemos. La pregunta es si vamos a obedecer o no. Es hermoso cuando la palabra de Dios nos confronta, porque eso también es una muestra de amor de Dios para con cada uno de nosotros. Qué importante es que a la luz de su palabra nos convirtamos en un pueblo que sabe obedecer a Dios. Para concluir, amados hermanos, leemos juntos 2 Timoteo capítulo 3, versos del 1 al 4. Lo tenemos proyectado aquí en la pantalla y léanlo con mucha atención.
Dice así: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Si nos damos cuenta, esto describe perfectamente el tiempo en el cual estamos viviendo, el momento por el cual estamos atravesando como sociedad. Amada iglesia, necesitamos un cimiento que nos permita enfrentar las situaciones que en torno a nuestra vida acontezcan y las circunstancias que de repente pudieran generar en nosotros inestabilidad. Este es un buen momento para decirle al Señor: quiero volverme a ti de todo corazón y quiero que me enseñes y que me ayudes a poner en práctica tu palabra cada día en mi diario vivir. ¿No le gustaría a usted esto? ¿No le gustaría realmente caminar en acuerdo con Dios? Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que Él tome nuestra vida en sus manos y nos dirija. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti. Primeramente, Señor, reconociendo que hemos pecado, reconociendo que hemos fallado, reconociendo, Señor, que hemos hecho lo que a nuestro parecer ha sido lo correcto, lo que a nuestro entendimiento ha sido lo mejor. Y muchas veces hemos ignorado tu palabra y otras tantas la hemos resistido. Te suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos perdones. Te pedimos que nos hagas un pueblo sensible a tu voz, que hoy más que nunca comencemos a amar tu palabra como nunca antes la hemos amado, a valorarla, a esforzarnos por vivirla. Espíritu Santo, hoy hemos aprendido que no basta simplemente con aparentar, con mostrar a los que nos rodean cierto grado de obediencia, si no somos capaces de controlar nuestros pensamientos y emociones. Ayúdanos, precioso Señor. Trae sobre nuestra vida convicción para que a partir de este día podamos volvernos a ti de todo corazón. Sé tú en nosotros, cumple tu propósito en nuestra vida y ayúdanos a amarte de una forma tal, precioso Señor, que podamos dar fruto, que glorifique tu nombre. Enséñanos a caminar en acuerdo contigo, en obediencia y en sujeción a tu palabra. Señor, que tu palabra sea a partir de este día el cimiento que nosotros necesitamos, el fundamento que tu iglesia necesita. Sé tú, Señor, obrando en nuestra vida de una forma tal que podamos caminar en acuerdo contigo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.